El comandante Rafael Moreno tenía 33 años cuando la galaxia colapsó. No metafóricamente, no gradualmente. En un periodo de 72 horas, 98% de toda vida inteligente en la Vía Láctea simplemente dejó de existir. Y la humanidad, por pura casualidad cósmica, sobrevivió, convirtiéndose en los guardianes accidentales del último refugio de conciencia en 1000 años. Luz. Comenzó con anomalía que los sensores de largo alcance detectaron desde la estación de observación Sentinel Prime. Rafael comandaba la instalación, dedicada a monitorear fenómenos gravitacionales inusuales en el brazo exterior de la galaxia. Su trabajo era generalmente rutinario: detectar agujeros negros, rastrear ondas gravitacionales, mapear distorsiones en el espacio-tiempo. Sentinel Prime orbitaba estrella remota en sistemas sin planetas habitados. Era ubicación ideal para observación, lejos del ruido electromagnético de civilizaciones, pero suficientemente conectada a red de comunicaciones galáctica para recibir datos de otras estaciones. El equipo de Rafael era pequeño, solo 43 personas, pero cada uno era experto en su campo, hasta que los sensores comenzaron a registrar algo que no debería ser posible. Una onda. No onda de energía, no onda de materia, sino onda de nada. Una región de espacio donde todo simplemente cesaba de existir. Y se estaba expandiendo rápidamente. «Comandante», la doctora Indira Patel, física principal de la estación, lo llamó con voz urgente a las 04:17 horas estándar. «Tienes que ver esto. Los sensores del sector 97 están mostrando imposibilidad». Rafael había estado durmiendo. Se vistió rápidamente y llegó a la sala de observación en menos de 3 minutos. Era hombre disciplinado, veterano de 20 años en exploración espacial. Había visto muchas anomalías, pero la expresión en el rostro de Indira lo hizo correr los últimos metros. ¿Qué tipo de imposibilidad?, Rafael preguntaba mientras sus ojos escaneaban los hologramas. «Mira». Indira amplió una sección del espacio. Sus manos temblaban ligeramente. «Esta región, aproximadamente 100 años luz de diámetro, simplemente no existe más. No es agujero negro porque esos dejan firma gravitacional. No es colapso dimensional porque esos crean resonancias detectables. Es ausencia completa. Como si alguien hubiera borrado esa porción del universo con goma de borrar cósmica». Rafael observó los datos. Indira tenía razón. Donde debía haber estrellas, planetas, nubes de gas, solo había vacío perfecto. No espacio vacío normal que aún tenía fluctuaciones cuánticas y radiación de fondo, sino nada absoluta. Ausencia tan completa que ni siquiera tejido del espacio-tiempo existía allí. ¿Cuándo comenzó?, Rafael preguntaba, su mente ya procesando implicaciones. «Detectamos primera anomalía hace 43 minutos», Indira respondía. Pero según retroanálisis de datos, comenzó hace aproximadamente 6 horas. «¿Y comandante?», pausó, como si no quisiera decir lo siguiente. «Se está expandiendo a velocidad de aproximadamente 1 año luz por hora». Los números golpearon a Rafael como martillo físico. 1 año luz por hora. Eso significaba que en un día habría consumido región de 24 años luz. En una semana, casi 200 años luz. Y había civilizaciones, muchas civilizaciones, en esa región. «Alerta general», Rafael ordenaba, voz firme a pesar del pánico creciente en su pecho. «Transmisión de emergencia a todas las estaciones de observación. Necesito confirmación de que no es mal funcionamiento de nuestros sensores». Durante las siguientes 2 horas, confirmaciones llegaron. No era mal funcionamiento. 17 estaciones de observación diferentes reportaban la misma anomalía, y todas confirmaban que se expandía, constantemente, inexorablemente. A las 0800 horas, Rafael transmitió advertencia de emergencia a los Cron. Eran civilización más cercana a la onda. Tenían aproximadamente 30 horas antes de que los alcanzara. La respuesta de los Cron llegó 27 minutos después, tiempo que tomó la transmisión viajar a velocidad de luz. «Confirmamos observación», el mensaje decía. «Evacuación de sistemas frontales en progreso. Pero población es demasiado grande. No podemos evacuar a todos en tiempo disponible.
Necesitamos ayuda. Rafael sintió su corazón hundirse. La humanidad tenía naves, pero no suficientes. No para evacuar 200.000 millones de cron en 30 horas. Era matemáticamente imposible. Durante las siguientes 12 horas, observaron con horror creciente mientras la onda borró civilización tras civilización. La sala de observación de Sentinel Prime se había convertido en velorio. Nadie hablaba excepto para reportar nuevos datos. Todos miraban las pantallas mientras puntos de luz, cada uno representando sistema habitado, se apagaban uno por uno. Durante las siguientes 12 horas, observaron con horror creciente mientras la región de nada se expandía. No exponencialmente, pero constantemente, a velocidad de aproximadamente 1 año luz por hora. Y todo lo que tocaba dejaba de existir. Estrellas, planetas, naves, estaciones, vida. Y lo peor, civilizaciones alienígenas avanzadas estaban en su camino. Los Kron, con quienes la humanidad había mantenido relaciones diplomáticas durante 2 siglos. Los archivistas, pacíficos guardianes de conocimiento galáctico. Los Teramin, artistas cuya música resonaba a través de sistemas estelares. Docenas de especies, trillones de seres, todos directamente en el camino de la onda de aniquilación. Tenemos que advertirles, Rafael declaró inmediatamente. Transmisión de emergencia a todas las civilizaciones conocidas. Velocidad máxima. Pero la física era cruel. Las transmisiones viajaban a velocidad de luz. La onda viajaba más rápido. Las advertencias llegarían después de que la aniquilación ya hubiera alcanzado a la mayoría de especies. La humanidad observó, impotente, durante 72 horas mientras la onda borró civilización tras civilización. Los Kron fueron primero. 1000 sistemas habitados. Población de 200.000 millones. Borrados en minutos. Los archivistas después. Su gran biblioteca conteniendo historia de millones de años. Perdida. Los Teramin. Los Nostri. Los eternos vigilantes. Una tras otra, las voces de la galaxia se silenciaron. La humanidad sobrevivió solo porque estaban en el extremo más alejado del brazo galáctico. La onda se había originado cerca del centro galáctico. Y por pura suerte estadística, los territorios humanos estaban en la dirección donde la onda tardaría más en llegar. Tenían semanas, tal vez meses, pero eventualmente llegaría o eso pensaron. Después de 72 horas, la onda simplemente se detuvo. No se disipó, no desapareció. Simplemente dejó de expandirse, como si hubiera alcanzado algún límite predefinido, dejando región vasta de espacio, aproximadamente 50.000 años luz de diámetro, completamente vacía, y dejando a la humanidad como única civilización conocida sobreviviente. El silencio que siguió era ensordecedor. Durante 3 siglos, la humanidad había estado acostumbrada al ruido de galaxia llena de vida, transmisiones de radio de 1000 civilizaciones, comercio interestelar, intercambios culturales, debates filosóficos con especies cuyo pensamiento era fundamentalmente diferente del humano. Y ahora, todo eso había desaparecido. La galaxia estaba silenciosa excepto por voz solitaria de la humanidad. ¿Qué hacemos?, preguntaba la senadora María Vázquez durante reunión de emergencia del Alto Consejo Terrestre, 3 días después de que la onda se detuviera. Somos los últimos, los únicos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta situación? Rafael, convocado como testigo experto, respondía con voz pesada de trauma reciente. Sobrevivimos y documentamos. Somos los únicos que quedan que saben que esas civilizaciones existieron. Eso nos convierte en sus guardianes de memoria, en sus testigos, en su último testimonio de que existieron. Durante los siguientes 6 meses, la humanidad dedicó recursos masivos a lo que llamaron el Proyecto Testamento. Enviaron naves a lo que había sido territorios de civilizaciones perdidas, no para colonizar, sino para documentar, para encontrar lo que quedaba. Ruinas que habían sobrevivido porque estaban fuera del alcance de la onda. Transmisiones que aún viajaban a través del espacio. Artefactos, registros, cualquier evidencia de que estas civilizaciones habían existido. Rafael lideró personalmente. Primera expedición a lo que había sido territorio Kron,
la nave exploratoria. Testigo llegó a sistema que había albergado colonia Cron Menor, aproximadamente 50 millones de habitantes. El planeta había estado en el borde del territorio Cron, lo suficientemente lejos de centro de población, que algunos habían esperado que hubiera sobrevivido. No había sobrevivido. El planeta seguía allí físicamente, pero no había señales de vida, no transmisiones, no luces, no movimiento, como si población entera hubiera simplemente cesado. Pero las estructuras permanecían, edificios intactos, vehículos abandonados en calles, como si todos hubieran desaparecido instantáneamente. Es espeluznante. El Dr. Marcus Chow, arqueólogo de la expedición, comentaba mientras exploraban una ciudad vacía. Es como Maris celeste cósmico. Todo está aquí excepto la gente, sus posesiones, sus hogares, sus vidas interrumpidas a mitad de camino. Pero ningún cuerpo, ningún rastro de a dónde fueron, pero había registros. Bibliotecas Cron que aún contenían datos, museos con artefactos, archivos gubernamentales que detallaban historia de colonia. Y Rafael se aseguró de que cada byte, cada artefacto, cada fragmento de información fuera cuidadosamente preservado y transportado de vuelta a territorio humano. No son solo cosas, Rafael explicaba a su equipo durante briefing de misión. Son testimonios. Son evidencia de que Cron existieron, que amaron, que construyeron, que soñaron, y es nuestra responsabilidad preservar eso. La expedición pasó 3 meses en territorio Cron, visitando 12 colonias diferentes. En cada ubicación encontraron misma escena, vida interrumpida pero no destruida físicamente, como si almas simplemente hubieran sido removidas dejando recipientes vacíos. En octava colonia, encontraron algo que rompió el corazón de Rafael. Era escuela. Y en paredes de aula, dibujos de niños Cron, representaciones de sus familias, sus mascotas, sus sueños de futuro. Dibujos que nunca serían reclamados por artistas que los crearon. Niños que nunca crecerían. Futuros que nunca llegarían. Rafael tomó fotografía de cada dibujo. Los catalogó cuidadosamente y juró que serían preservados. Que cuando nuevas civilizaciones emergieran, cuando la galaxia volviera a llenarse de vida, estos niños Cron serían recordados. Sus dibujos serían vistos. Sus esperanzas serían conocidas. Expediciones similares fueron enviadas a territorios de otros 11 especies perdidas. Y en cada caso, patrón era el mismo. Estructuras intactas, posesiones abandonadas, vida interrumpida. Pero evidencia suficiente para reconstruir al menos sombras de lo que se había perdido. Y encontraron tesoros. Bibliotecas archivistas en estaciones orbitales remotas que habían escapado de la aniquilación por metros. La estación había sido evacuada cuando la onda se acercaba, pero sistemas automáticos habían continuado operando. Millones de libros, trillones de archivos históricos, todo preservado perfectamente. Composiciones musicales. Theremin, grabadas en satélites automáticos que habían sido lanzados décadas antes como parte de proyecto de comunicación interestelar. Los satélites contenían archivo completo de música Theremin, desde composiciones antiguas hasta experimentaciones modernas. Era biblioteca musical que capturaba 1000 años de evolución artística, archivos históricos Cron en colonias fronterizas que habían sido lo suficientemente lejanas para sobrevivir. No sobrevivió la población, pero los datos sí. Crónicas detalladas de 50.000 años de historia Cron. Desde sus primeros días como especie planetaria hasta su edad dorada como civilización galáctica. El Dr. Hassan al-Rahman, ahora director del Proyecto Testamento, supervisaba catalogación y preservación de todo. Había establecido sistema de archivo masivo en Luna, orbitando la Tierra. Estructuras del tamaño de ciudades dedicadas completamente a almacenar y proteger legados de civilizaciones perdidas. No podemos permitir que sean olvidados. Hassan declaraba durante inauguración del Archivo Central, 3 años después del colapso. Existieron, importaron, y es nuestra responsabilidad preservar sus historias, no solo para nosotros, sino para cualquier civilización futura que pueda surgir, para que sepan que no estamos solos, que nunca estuvimos solos,
que la galaxia una vez rebosó de vida y voces diversas. El archivo central se convirtió en peregrinación para humanos que querían entender qué se había perdido. Salas dedicadas a cada civilización. Exhibiciones que mostraban su arte, su tecnología, su filosofía. Y lo más conmovedor, memorial donde nombres de todos los seres perdidos eran inscritos cuando podían ser recuperados de registros. Para los Krón solo, había 200.000 millones de nombres, cada uno representando vida vivida, cada uno mereciendo ser recordado. El memorial ocupaba estructura entera del tamaño de montaña pequeña, y estaba incompleta. Siempre estaría incompleta porque no todos los nombres pudieron ser recuperados. Pero era intento. Era testimonio de que humanidad se preocupaba, que no verían el colapso como simple evento histórico, sino como tragedia de escala incomprensible que merecía ser llorada apropiadamente. Pero mientras documentaban el pasado, la humanidad también enfrentaba pregunta urgente sobre el futuro. ¿La onda regresaría? ¿Qué la había causado? ¿Y cómo podían protegerse si volvía a ocurrir? 5 años después del colapso, equipo de investigación liderado por la doctora Keiko Yamamoto hizo descubrimiento que cambiaría todo. Habían estado estudiando el borde de la región aniquilada, la frontera entre existencia y nada. Y encontraron algo, no físico, sino informacional. Patrón embebido en las distorsiones del espacio-tiempo en el borde. Es mensaje, Keiko anunciaba durante presentación a la comunidad científica, dejado por quien sea o lo que sea que causó la aniquilación. Y cuando lo decodificamos, pausó, como si dudara en compartir lo que habían encontrado. Dice que esto no fue ataque, fue limpieza. El mensaje era breve pero escalofriante. Sector designado para renovación. Vida existente incompatible con parámetros de nueva siembra. Erradicación completada. Nueva vida será sembrada en ciclo apropiado. Disculpas por cualquier inconveniente causado a entidades supervivientes no marcadas para erradicación. ¿Disculpas? La voz del almirante Víctor Petrov temblaba de furia e incredulidad. Borraron 98% de vida inteligente en esta región y ofrecen disculpas por inconveniente. Pero la rabia gradualmente dio paso a comprensión más profunda y aterradora. No habían sido atacados por enemigo. Habían sido jardineros. Entidades tan avanzadas, tan más allá de la comprensión humana, que vieron galaxias enteras como jardines que podían ser arrancados y replantados a voluntad. Y la humanidad había sobrevivido solo porque no habían sido marcados para erradicación. Habían sido accidente, oversight, maleza que quedó porque el jardinero no la notó. ¿Qué significa nueva vida será sembrada? Preguntaba la profesora Sarah Blackwell, xenobióloga, durante reunión de análisis del mensaje. Creo, Keiko respondía lentamente, que significa que sea quien sea responsable de esto. Planea traer nuevas especies a esta región, nuevas civilizaciones, como si las antiguas fueran solo cultivos anteriores que habían completado su propósito. ¿Y nosotros? Rafael preguntaba. ¿Qué se supone que hagamos mientras esperamos que nos reemplacen? Fue pregunta que la humanidad pasaría los siguientes 30 años intentando responder. Algunos argumentaban por expansión, que la humanidad debería llenar el vacío dejado por civilizaciones perdidas, colonizar miles de sistemas, convertirse en civilización galáctica dominante simplemente por ser los únicos que quedaban. Era oportunidad, argumentaban, que ninguna especie en la historia había tenido antes. Otros argumentaban por cautela, que expandirse agresivamente podría atraer atención de los jardineros, que la humanidad había sobrevivido siendo no notada, y que su mejor estrategia era permanecer pequeña, invisible, esperando que los jardineros olvidaran que existían. Y había tercera facción, liderada por Rafael después de que dejó el comando militar para dedicarse a filosofía de supervivencia civilizacional. Esta facción argumentaba por algo diferente: responsabilidad. Rafael había pasado 5 años en expediciones de recuperación antes de tomar esta decisión. 5 años visitando mundos muertos, documentando vidas interrumpidas, preservando memorias de aquellos que ya no podían recordar por sí mismos. Y esos 5 años lo habían transformado. Ya no era simplemente comandante militar,
Era testigo, y testificar se había convertido en su vocación. Nos convertimos en guardianes por accidente, Rafael explicaba durante debate público transmitido a todos los mundos humanos, 10 años después del colapso. El debate se realizaba en auditorio masivo en Luna, con 100.000 asistentes físicos y billones observando remotamente. Pero eso no hace la responsabilidad menos real. Somos los últimos que recuerdan las civilizaciones que fueron borradas, los últimos que saben sus historias, los últimos que pueden enseñar a cualquier vida nueva que surja sobre aquellos que vinieron antes. Ese es nuestro propósito ahora. No expansión, no ocultación, sino testimonio. ¿Pero por qué? Preguntaba oponente principal, senadora Yuki Tanaka, líder de facción expansionista. ¿Por qué deberíamos dedicar recursos limitados a preservar memorias de muertos cuando tenemos vivos que necesitan esos recursos? ¿No es eso desperdicio de potencial humano? Rafael pausó antes de responder. Era pregunta legítima. Pregunta que él mismo había luchado con durante noches sin dormir en naves de expedición. Porque, finalmente respondía, voz tranquila pero firme. Lo que nos convierte en humanos no es solo que sobrevivimos. Es como elegimos vivir después de sobrevivir. Y si simplemente olvidamos, si simplemente descartamos trillones de vidas como estadística inconveniente, entonces, ¿qué dice eso sobre nosotros? ¿Qué nos convierte en diferentes de los jardineros que las borraron? El silencio que siguió era pesado, porque Rafael había tocado pregunta fundamental que toda la humanidad estaba luchando con. ¿Quiénes eran ahora? ¿Qué significaba ser supervivientes? ¿Y qué responsabilidades venían con esa supervivencia? Los jardineros, Rafael continuaba, borraron civilizaciones porque no las veían como importantes. Las veían como recursos, como cultivos que cultivar y cosechar. Pero nosotros sabemos mejor. Conocimos a los Kron, comerciamos con ellos, aprendimos de ellos. Los Theramine nos enseñaron formas de arte que transformaron cultura humana. Los archivistas nos ayudaron a comprender nuestra propia historia. No eran recursos, eran personas, y merecen ser recordados como personas. La filosofía de Rafael resonó. No inmediatamente, no universalmente, pero gradualmente, durante siguiente década. Más y más humanos comenzaron a adoptar perspectiva de guardianes. Comenzaron a ver preservación no como carga, sino como privilegio. Como forma de honrar no solo a los muertos, sino a los vivos que habían compartido galaxia con ellos. Es como, explicaba la profesora Amara Blackwood, durante conferencias sobre psicología de duelo colectivo, como cuidar tumba de ser querido. No lo hace revivir, pero es forma de decir que importaron, que su vida tuvo significado, que no los olvidaremos. Y hacer eso en escala civilizacional, preservar memorias de trillones, es acto de amor de magnitud que ninguna especie ha intentado antes. El debate continuó durante 20 años más, pero lentamente, consenso emergió. La humanidad no abandonaría su propia expansión y desarrollo, pero tampoco olvidaría a aquellos que vinieron antes. Harían ambas cosas, crecerían y recordarían, porque una cosa no excluía a la otra. Y durante los siguientes 50 años, la humanidad dedicó recursos enormes a lo que llamaron el santuario. Era más que museo. Era preservación activa de todo lo que habían podido recuperar de las civilizaciones perdidas. Arte Theramine no solo exhibido sino reproducido por artistas humanos que aprendieron técnicas Theramine. Filosofías Kron no solo archivadas sino estudiadas, debatidas y desarrolladas por filósofos humanos. Historias de los archivistas no solo almacenadas sino enseñadas en escuelas, para que cada niño humano creciera conociendo nombres de al menos algunas de las especies que habían compartido galaxia con ellos, el santuario. Físico en Luna se expandió para incluir campus enormes donde estudiantes podían sumergirse en culturas de civilizaciones perdidas. Había distrito Kron donde arquitectura, comida, recreada de registros e incluso dialecto Kron eran mantenidos vivos. Había teatro Theramine donde sus composiciones eran interpretadas diariamente. Había biblioteca archivista donde cualquiera podía acceder a historias de docenas de especies. No estamos solo preservando pasado. Hassan declaraba durante inauguración de nueva ala del santuario, 30 años después del colapso. Estamos manteniendo viva la diversidad,
Porque cuando nueva vida emerja, cuando los jardineros cumplan su promesa de sembrar nueva conciencia, queremos que esa nueva vida herede riqueza. No solo tecnología humana, no solo filosofía humana, sino sabiduría combinada de docena de civilizaciones. Queremos que hereden galaxia que es más rica, más diversa, más llena de posibilidades de lo que habría sido si solo tuvieran humanidad como maestros. Pero Rafael no vivió para ver realización completa de su visión. A los 80 años, enfermedad degenerativa que medicina humana no podía curar, comenzó a afectar su cuerpo. Rechazó tratamientos experimentales que podrían haber extendido su vida algunos años más. He vivido lo suficiente, decía. He hecho mi parte. Y ahora es tiempo de que otros continúen. Pasó sus últimos meses escribiendo testamento filosófico que se convertiría en texto fundacional del movimiento de guardianes. En él, articulaba no solo por qué preservar memorias importaba, sino cómo hacerlo apropiadamente, con respeto, con humildad, sin apropiar o distorsionar. Preservar no significaba congelar, significaba mantener vivo, permitir que evolucionara, pero nunca olvidar origen. Alguien tiene que recordar. Sus últimas palabras escritas decían, alguien tiene que ser testigo. Y somos nosotros, no porque seamos especiales, sino porque estamos aquí, porque sobrevivimos cuando otros no. Y eso nos da responsabilidad de asegurar que las voces silenciadas no sean olvidadas, que las vidas vividas sean honradas, y que cuando nueva vida emerja, herede no vacío sino continuidad. Rafael Moreno murió a los 133 años, en habitación en el santuario, rodeado por artefactos de especies que nunca conoció en vida, pero cuyas historias dedicó su vida a preservar. Sus últimas palabras habladas, susurradas a su nieta Isabela que sostenía su mano, fueron: sigan leyendo sus historias, sigan tocando su música, sigan debatiendo sus ideas. Mientras hagamos eso no están muertos, solo diferentes. 200 años después del colapso, algo extraordinario sucedió. Los sensores de largo alcance detectaron anomalías en la región aniquilada. No más aniquilación, sino lo opuesto. Creación. Estrellas apareciendo donde antes había nada. Planetas formándose en años en lugar de millones. Y vida. Vida emergiendo a velocidad imposible según física natural. Los jardineros están cumpliendo su promesa. La doctora Amara Blackwood, descendiente de Sara, anunciaba durante transmisión de emergencia. Están sembrando nueva vida. Y necesitamos decidir. Los observamos desde distancia. ¿O hacemos contacto? El debate fue intenso. Algunos argumentaban que contacto prematuro podría interferir con desarrollo natural de nueva vida. Otros argumentaban que la humanidad tenía obligación de compartir conocimiento de lo que vino antes, de advertir sobre los jardineros, de ofrecer guía. Finalmente compromiso fue alcanzado. La humanidad establecería presencia observacional. Monitorizarían el desarrollo de nueva vida. Y cuando civilizaciones emergentes alcanzaran capacidad de viaje espacial, cuando demostraran estar listas, entonces la humanidad haría contacto. No como conquistadores, no como salvadores, sino como testigos, como guardianes de historia que nueva vida tenía derecho de conocer. 500 años después del colapso, primera de las nuevas civilizaciones alcanzó viaje espacial. Los llamaron a sí mismos los despertados, y cuando nave exploratoria humana hizo primer contacto, los despertados respondieron con curiosidad y alegría. No eran como las civilizaciones antiguas que habían sido borradas. Eran diferentes. Nueva vida con nueva perspectiva. Hemos estado esperándolos. El portavoz humano, comandante Elías Moreno, tataranieto de Rafael, declaraba durante primer encuentro oficial. Y tenemos historias que contarles. Historias de aquellos que vivieron en esta galaxia antes que ustedes. Historias que necesitan conocer. Los despertados escucharon. Y cuando aprendieron sobre el colapso, sobre las civilizaciones que habían sido borradas, sobre los jardineros que habían arrancado vida antigua para sembrar vida nueva, su reacción fue de horror y tristeza, pero también de determinación. No permitiremos que sean olvidados, el líder de los despertados declaraba. Estos Cron, estos archivistas, estos Teramin,
todos los que vinieron antes. Aprenderemos sus historias, estudiaremos sus logros, y nos aseguraremos de que su existencia tenga significado más allá de ser simplemente borrados. 1000 años después del colapso, 5 nuevas civilizaciones habían emergido en la región que una vez fue aniquilada, y todas habían hecho contacto con la humanidad. Todas habían aprendido sobre las civilizaciones antiguas, y todas habían adoptado responsabilidad de preservar esas memorias. Somos generación segunda, declaraban colectivamente, pero no somos reemplazos, somos continuación, y honraremos a aquellos que no pudieron continuar ellos mismos. La alianza que se formó fue única en historia galáctica conocida, no alianza de contemporáneos, sino alianza a través del tiempo. Civilizaciones vivas preservando y honrando civilizaciones muertas, manteniendo sus filosofías vivas, sus artes practicadas, sus lecciones enseñadas. 2000 años después, algo profundo fue comprendido. Los jardineros no habían regresado. Después de sembrar nueva vida, simplemente habían desaparecido de nuevo, como si su trabajo estuviera completo, como si no les importara lo que sucediera después. Y quizás esa es oportunidad. El Consejo de Civilizaciones Aliadas declaraba: los jardineros nos ven como plantas, como cosas que se cultivan y cosechan. Pero somos más. Somos conscientes, somos agentes, y podemos elegir nuestro propio destino. Incluso si ellos regresan, no tenemos que aceptar ser jardinería pasiva. 5000 años después del colapso, la alianza había crecido a 20 civilizaciones. Algunas eran descendientes directos de las especies sembradas por los jardineros. Otras habían evolucionado naturalmente en regiones no afectadas. Pero todas compartían compromiso: recordar el colapso, honrar a los perdidos y resistir cualquier intento futuro de limpieza. Somos, el manifiesto de resistencia declaraba, más que cultivos. Somos conciencias con derecho inherente a existir. Y si los jardineros regresan con intención de arrancarnos de nuevo, lucharemos. No porque podamos ganar, sino porque conciencia tiene valor que trasciende conveniencia de jardineros cósmicos. 10.000 años después, cuando historiadores compilaban historia completa desde el colapso, veían patrón. La humanidad había comenzado como supervivientes accidentales, traumatizados, solos, pero habían elegido transformar ese trauma en propósito. En lugar de expandirse egoístamente, habíanse convertido en guardianes, en testigos, en maestros de historia que de otro modo se habría perdido para siempre. Rafael Moreno, los textos históricos declaraban, vio que supervivencia no era suficiente, que simplemente existir no honraba a aquellos que habían dejado de existir, y por eso eligió responsabilidad, eligió recordar. Y al hacerlo, dio a humanidad propósito que trascendía su propia supervivencia. 20.000 años después, algo extraordinario fue descubierto. Los archivistas, antes de ser aniquilados, habían enviado cápsulas de datos a través del espacio intergaláctico. Mensajes embotellados cósmicos dirigidos a cualquier civilización que pudiera encontrarlos. Y una había sido encontrada, orbitando galaxia vecina, por explorador humano. La cápsula contenía último testamento de los archivistas, su historia completa, sus filosofías y mensaje final. Si están leyendo esto, entonces sobrevivieron lo que nosotros no pudimos, o son nueva vida que surgió después. En cualquier caso, sepan esto: existimos, vivimos, amamos, aprendimos, y aunque nuestros cuerpos fueron borrados, estas palabras permanecen. Nuestro pensamiento persiste, y eso es forma de inmortalidad que ningún jardinero puede arrancar. El descubrimiento energizó a la alianza. No estaban solos en resistir el olvido. Las civilizaciones antiguas también habían luchado por ser recordadas. Habían tomado precauciones. Habían sembrado su memoria a través del cosmos. Y algunas de esas semillas estaban germinando ahora. 50.000 años después del colapso, la alianza había encontrado 17 cápsulas de datos adicionales. Cada una contenía legados de civilizaciones que habían sido borradas, y cada descubrimiento enriquecía la comprensión de lo que se había perdido, de quiénes habían sido, de qué habían valorado. No son fantasmas, declaraba la directora del santuario expandido. Son voces preservadas,
Y mientras las escuchemos, mientras enseñemos sus lecciones, mientras practiquemos sus artes, no están verdaderamente muertos. Viven a través de nosotros. 100.000 años después, cuando nueva generación de civilizaciones emergió, encontraron algo extraordinario esperándolas. Tradición viva de preservación que se extendía 100 milenios atrás. Historias de los Krón enseñadas en escuelas. Música teramín tocada en conciertos. Filosofías archivistas debatidas en universidades. Las civilizaciones antiguas no eran historia muerta. Eran cultura viva. Este es legado de los guardianes, las nuevas civilizaciones declaraban. Humanidad y sus aliados no permitieron que el colapso fuera fin de historia. Lo convirtieron en comienzo de tradición de memoria, de testimonio, de asegurar que ninguna voz sea silenciada permanentemente. 200.000 años después, algo profundo fue comprendido por civilizaciones galácticas. Los jardineros habían pretendido borrar las civilizaciones antiguas completamente, reemplazarlas con vida nueva sin conexión al pasado, pero habían fallado. Porque conciencia no es planta. No puede ser simplemente arrancada y reemplazada. Deja ecos, impresiones, legados. Y cuando esos legados son deliberadamente preservados, cuando son activamente mantenidos vivos, trascienden la muerte física. Los jardineros son poderosos. El Simposio Filosófico de las Civilizaciones Aliadas declaraba: pueden destruir cuerpos, pueden eliminar planetas, pueden borrar estrellas, pero no pueden destruir ideas, no pueden eliminar memoria, no pueden borrar significado. Y mientras existamos, mientras recordemos, aquellos que vinieron antes no están verdaderamente perdidos. 500.000 años después del colapso, los jardineros regresaron, no para destruir, sino para inspeccionar, y lo que encontraron los sorprendió. Habían esperado encontrar nueva vida desarrollándose independientemente. En su lugar, encontraron coalición de 50 civilizaciones, todas unidas por compromiso de preservar memoria de aquellos que los jardineros habían borrado. El contacto fue tenso. Los jardineros no eran malevolentes, pero tampoco eran empáticos en sentido que la vida orgánica entendía. Eran pragmáticos, funcionales. Veían galaxias como recursos que gestionar, vida como cosechas que cultivar. ¿Por qué preservan memorias de cultivos anteriores?, preguntó el representante jardinero, su voz transmitida directamente a mentes de aquellos presentes. Porque no eran cultivos, respondió la portavoz de la Alianza, descendiente humana llamada Isabella Santos Moreno, llevando nombres de dos de los fundadores de la tradición de guardianes. Eran conciencias, seres con experiencias, pensamientos, relaciones. Tenían valor inherente, y ese valor no desaparece solo porque ustedes decidieron que su existencia era inconveniente. Interesante perspectiva, el jardinero respondió, pero incorrecta. Valor es función de utilidad. Cuando utilidad cesa, valor cesa. No. Isabela declaraba con firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Valor de conciencia no es funcional, es existencial. Existe simplemente porque existe. Y memoria de conciencia que existió tiene valor porque atestigua que universo es más que materia. Es significado. Y ustedes no pueden borrar significado tan fácilmente como borran materia. El intercambio continuó durante años. Los jardineros no estaban acostumbrados a ser desafiados, no filosóficamente. Las civilizaciones que habían cultivado anteriormente nunca habían desarrollado cohesión suficiente para resistir conceptualmente. Pero esta alianza, forjada en trauma del colapso y dedicada a propósito de preservación, era diferente. Eventualmente, los jardineros alcanzaron conclusión: son anomalía, comportamiento inesperado, pero no amenaza a nuestros propósitos mayores. Pueden continuar su preservación de memorias obsoletas. Cuando regresen para próxima renovación, tomaremos en cuenta su existencia. Tal vez, o tal vez no. Dependerá de evaluación en ese momento. Y entonces se fueron, no derrotados, pero al menos conscientes de que conciencia era más compleja de lo que habían asumido. Que no podía ser tratada simplemente como vegetación que arrancar y replantar a voluntad. 1 millón de años después del colapso,
Cuando el nombre de Rafael Moreno era enseñado a cada niño de cada civilización en la Alianza, no era solo como superviviente, era como fundador, el que había visto que trauma podía transformarse en propósito, que pérdida podía convertirse en compromiso, que ser guardián era forma de honrar tanto a vivos como a muertos. Él eligió recordar. Las lecciones de historia contaban, cuando habría sido más fácil olvidar, cuando el dolor de pérdida habría justificado simplemente seguir adelante. Pero eligió llevar ese dolor, convertirlo en responsabilidad. Y al hacerlo, salvó algo más precioso que solo humanidad. Salvó memoria de galaxia entera. 2 millones de años después, la tradición de los guardianes se había extendido más allá de galaxia original. Otras regiones del universo habían experimentado eventos similares, limpiezas por jardineros o por entidades similares, y cuando supervivientes se encontraban, compartían la filosofía que había sido desarrollada en respuesta al colapso. La filosofía de testimonio, de preservación, de resistencia contra olvido. Somos red. El Concilio Universal de Guardianes declaraba: red de conciencias dedicadas a asegurar que ninguna voz sea silenciada permanentemente, que ninguna civilización sea borrada de historia, que ningún jardinero, no importa cuán poderoso, pueda eliminar significado que conciencia trae al universo. 5 millones de años después, cuando el universo mismo comenzaba a mostrar señales de edad, cuando entropía aumentaba y estrellas comenzaban a apagarse, los guardianes enfrentaban pregunta definitiva: ¿qué preservar cuando todo eventualmente termina? La respuesta era todo, absolutamente todo, cada memoria, cada historia, cada lección aprendida por cada civilización que alguna vez existió, codificada en formas que podrían sobrevivir colapso de realidad actual, preparada para ser leída por cualquier conciencia que emergiera en próximo universo. Somos guardianes, el testamento final declaraba, no solo de nuestras propias historias, ni solo de aquellos que fueron borrados en el colapso, sino de todo, de toda conciencia que alguna vez miró las estrellas y preguntó por qué, de todo ser que alguna vez amó, aprendió, creó. Somos testigos de que el universo no fue solo proceso físico, fue hogar de significado, y ese significado debe perdurar. 10 millones de años después del colapso, el legado de Rafael Moreno era esto. Había transformado humanidad de supervivientes accidentales en guardianes deliberados. Había dado propósito a especie que fácilmente podría haberse perdido en trauma y aislamiento. Había enseñado que testimonio era forma de resistencia, que memoria era forma de inmortalidad, y que elegir recordar era acto de valentía que rivalizaba con cualquier hazaña física. Cuando el universo finalmente colapsó, cuando última estrella se apagó y última partícula decayó, algo sobrevivió. No materia, no energía, sino registro. Memoria codificada en estructuras que trascendían física. Testimonio de todas las conciencias que alguna vez existieron. Y cuando nuevo universo nació, encontró ese testimonio esperando. Mensaje de los guardianes. Mensaje que decía: existimos, todos nosotros, a través de eras y universos. Y aunque nuestros cuerpos se fueron, estas palabras permanecen. Sepan que no están solos, que nunca están solos. Que conciencia es hilo que conecta todas las realidades. Y mientras alguien recuerde, mientras alguien sea testigo, ninguna voz está verdaderamente silenciada. Ese era el legado de los guardianes, del último refugio, no supervivencia, sino testimonio, no expansión, sino preservación. No olvido, sino memoria eterna. Porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que ser testigo, y ellos eligieron ser esos alguien para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.